Hoy les quiero hablar sobre las diferencias entre super apps, mini apps y mini programs y la relevancia que tienen para el mundo actual. Hace ya varios años, un amigo fue a trabajar a China como parte de su trabajo y para el viaje le pagaban viáticos en efectivos para su manutención, es decir, para comprar comida, para comprar y contratar transporte. Y él, cada vez que iba a pagar por sus productos y servicios, la persona que le iba a recibir el billete, los yuanes en efectivo, en el comercio de turno en el cual estuviera, se agarraba la cabeza y no podía creer que le fueran a pagar en efectivo. Muchas veces no podían recibir ese efectivo porque no tenían cambio para darle, ¿sí? No tenían yuanes en efectivo y muchas veces simplemente no podían aceptar efectivo. Mi amigo empezó a ver que en todos los comercios en China existían códigos QR impresos, a veces impresos de manera muy rústica, como vemos aquí en una feria vecinal de frutas en China, y esos códigos QR podían ser escaneados por las personas con sus teléfonos inteligentes y de esa forma pagaban. Al ver esto, mi amigo fue a su empleador chino y le dijo: quiero que pongas los viáticos en mi teléfono. ¿Qué tengo que hacer? El empleador chino le contestó: bueno, es algo muy sencillo. Todo lo que tienes que hacer es descargarte una aplicación que se llama WeChat. Mi amigo lo miró y le dijo: bueno, pero ¿y con eso voy a poder pagar en los comercios? A lo cual el empleador chino le contestó: sí, no solo vas a poder pagar por los servicios y comercios que quieras consumir con tu teléfono, sino que además vas a poder pedir un taxi, vas a poder comprar entradas al cine, vas a poder pedir comida, reservar pasajes aéreos y hasta vas a poder pedir un préstamo. Y esa fue la manera que mi amigo descubrió por primera vez el mundo de las super apps. En Occidente, cuando nosotros pensamos en el uso y el consumo de servicios a través de aplicaciones, si queremos, por ejemplo, contratar un transporte, generalmente tenemos dos aplicaciones por las cuales elegir, puede ser Uber o Lyft, dependiendo del mercado. Y luego, si queremos encargar comida, seguramente vamos a usar otras aplicaciones diferentes, también una, dos o tres, dependiendo del mercado para hacerlo. Y si queremos mandar un mensaje a un colega, a un amigo, bueno, ahí ya tenemos bastantes más ofertas de aplicaciones. Podemos utilizar, por ejemplo, WhatsApp, podemos utilizar Facebook Messenger, podemos usar Skype, Telegram, Apple iMessenger. Hay una gran variedad de servicios de mensajería. Entonces, en Occidente, para cada servicio existe una o varias aplicaciones. El consumo a través de aplicaciones se encuentra sumamente atomizado en Occidente. Es decir, para cada necesidad hay una aplicación que lo soluciona. Ahora bien, en China y cada vez más en Asia, los patrones de uso de consumo a través de aplicaciones son completamente diferentes, ¿sí? En China uno no va a la web a buscar un servicio, así como tampoco va a la store de un teléfono inteligente para descargarse una aplicación nativa. No, en China lo que hacen es ir a una super app, como puede ser WeChat o Baidu o Alipay, y ahí encuentran la solución a todas sus necesidades. WeChat nació en 2011 como una aplicación de mensajería. Es el equivalente a WhatsApp en Occidente. Tencent, que es el conglomerado tecnológico que se encuentra detrás de WeChat, la tomó a esa primera aplicación de mensajería y la convirtió en un ecosistema de muchos servicios que incluyen servicios de taxi, servicios de viajes compartidos, billetera electrónica, posibilidad de comprar pasajes online, etc. Dando así nacimiento a la primera super app. Más de 10 años después, WeChat tiene dentro de sí más de 1 millón de mini programs, o mini apps, como también los conocemos en Occidente, que ofrecen servicios en más de 200 categorías. Y todas las transacciones se dan dentro de esta super app que se llama WeChat. Incluso los pagos se tramitan para cada servicio dentro de la aplicación WeChat mediante su sistema de pagos WeChat Pay. Pero, ¿por qué se desarrolla este fenómeno en China? Bueno, para entender el desarrollo de este fenómeno tenemos que encontrar y entender un concepto que se llama Mobile First, es decir, móvil primero, ¿sí? El sentido de Mobile First de este concepto es completamente diferente al que tenemos en Occidente. Nosotros en Occidente pensamos que somos Mobile First porque todo el día estamos en nuestros smartphones, estamos buscando cosas, estamos comprando algunos productos y servicios, pero el concepto Mobile First en China es mucho más profundo. Y eso se debe a que la forma que se desarrolló el Internet en China fue completamente diferente a cómo lo hizo en Occidente. En China prácticamente se saltearon la etapa de
llegar a Internet a través de desktops, ¿sí? a través de webs. Y ellos hicieron el aterrizaje casi directamente al Internet a través de teléfonos móviles. ¿Sí? La vasta mayoría de la sociedad china tuvo su primer contacto y aún mantiene la mayoría de sus contactos con Internet a través de sus teléfonos móviles, a través de smartphones. Es decir, que en China todo se piensa en términos de mobile first, todo se piensa primero en términos de dispositivos móviles. Y esto lo que crea es un campo fértil para la aparición de estas super apps. Nosotros lo que estamos viendo es que en Latinoamérica se está dando un fenómeno similar que también da la oportunidad a varias empresas para que hoy se conviertan en super apps. Entonces vamos a ahondar un poco más en este concepto de qué son las super apps. ¿Ustedes se acuerdan de BlackBerry? Bueno, BlackBerry nunca fue una super app, pero curiosamente su fundador, Mike Lazaridis, fue la primera persona que acuñó el término super app allá por 2010 en una conferencia mobile. Él dijo que las super apps eran un sistema cerrado de muchas aplicaciones que las personas utilizarían todos los días porque les brindan una experiencia fluida, integrada, contextualizada y eficiente. Una super app es un ecosistema que tiene una variedad de servicios que aparentemente no están relacionados entre sí, pero todos conviven dentro de la misma aplicación general. Normalmente nacen como una aplicación que puede ser de mensajería, es decir, que vienen a cubrir una necesidad específica y luego empiezan a abarcar otros servicios, como puede ser el de viajes compartidos, el de compra de pasajes aéreos, el de compra en tiendas retail, el de delivery de comida. Cada una de estas aplicaciones es una app nativa en sí misma que se carga dentro de la super app, que naturalmente es una app nativa. Y esto le da la categoría de plataforma a la super app, es decir, que es una plataforma donde la cual se puede crear y la cual se convierte realmente en un sistema operativo. Para el usuario final, utilizar estas super apps tiene ventajas muy claras. ¿Por qué? Porque primero, estando logueado en la super app, ya está logueado en todas las pequeñas aplicaciones y no tiene que volver a registrarse cada vez que quiere probar un nuevo servicio. ¿Sí? También sus coordenadas de pago ya se encuentran en la super app y son las de la super app. Entonces, cada vez que va a pagar, no va a tener que validar nuevamente y autorizar sus medios de pago, sino que va a usar el medio de pago que tiene en la super app. O sea que la fricción en este tipo de manejo de aplicaciones es mínima. Entonces, resumiendo, una super app es una aplicación nativa que soluciona muchos problemas. Para cada problema existe una o más mini aplicaciones dentro de la aplicación que solucionan ese problema. Las mini apps son cargadas dinámicamente cuando el usuario lo requiere. WeChat no es el único ejemplo de super app que tenemos al momento. Incluso en China hay otras super apps. Por ejemplo, Alipay, que es del grupo Alibaba, es una super app que sirve como método de pago para los gigantes del e-commerce como Taobao y Tmall. También tiene otros servicios que ofrece a través de esa super app. Luego tenemos en Singapur la empresa Grab, que es una empresa que ya está en 8 países en Asia, incluyendo Vietnam y Tailandia. En Indonesia encontramos a Gojek. Gojek nació como una empresa de servicios compartidos, de viajes compartidos, y luego evolucionó a la categoría de super app. Gojek es el principal competidor de Grab en el mercado asiático, y para que tengan una idea de la dimensión de Gojek, representa el 2% del PBI de Indonesia. En India encontramos a Paytm, que es una startup que ya tiene 350 millones de usuarios registrados, que utilizan Paytm como método de pago para diferentes transacciones y además es en sí mismo un banco digital. A través de esta aplicación Paytm también se pueden comprar boletos de tren y se pueden hacer reservas de pasajes de avión. Y también se puede utilizar como pago para su subsidiaria de e-commerce que es Paytm Mall. Recién les decía que la super app se convierte en una plataforma, en una especie de sistema operativo sobre el cual se construye. Ahora vamos a ver cómo se da la evolución desde una aplicación nativa a el estatus de plataforma. En primer lugar, hay que crear una aplicación que es una aplicación que está destinada a satisfacer un objetivo y una necesidad bien concreta, ¿sí? Pero que tiene una alta tasa de apertura. Fue el caso de la mensajería en WeChat o el caso de los servicios de viajes compartidos de Gojek. El segundo paso es desarrollar negocios, ya sea en la interna
o adquiriendo otras compañías que le permita integrar otros servicios a la aplicación que son distintos del servicio inicial para el cual fue concebida. También se pueden realizar partnerships o acuerdos con terceras partes para que estas empresas brinden los servicios a través de la aplicación. Y el tercer paso, y es el que realmente le da el estatus de super app a una aplicación, es cuando se abre la línea de producto y se permite que cualquier persona cree aplicaciones, estas mini aplicaciones de las cuales hemos estado hablando, para brindar servicios a través de la super app. Si pensamos en Occidente, la mayor parte de las aplicaciones están en el paso número 1. Es decir, es una aplicación que viene a satisfacer una necesidad concreta. Por ejemplo, tenemos aplicaciones que solo sirven para pagar el parking en un determinado lugar. Tenemos aplicaciones que sirven para agendarse una hora en el club o gimnasio al que pertenezco para participar en una clase. Existen aplicaciones que solo sirven para redimir puntos de un programa de fidelización de un retail, por ejemplo, de ropa o de una determinada tarjeta de crédito. Pero son muy pocas las aplicaciones en Occidente que han dado el salto al escalón número 3, que es ese que permite que la aplicación se abra y que se convierta en una plataforma donde cualquiera pueda publicar mini aplicaciones para otorgar servicios. Y esa es la característica fundamental de las super apps. Estas aplicaciones, que son aplicaciones nativas, que quedan embebidas en una super aplicación, se llaman mini apps. Vamos a verlas más en detalle. Una mini app es una pequeña aplicación que soluciona un problema dentro de la super app que es el host. Las mini apps se cargan dinámicamente a requisito del usuario. Es decir, cuando yo me descargo WeChat, por ejemplo, o cualquier super app, no vienen todas las mini aplicaciones ya descargadas. Yo las voy encontrando a través de diferentes discovery points, que los vamos a ver, y así voy accediendo a ellas y se van cargando dinámicamente como una aplicación nativa dentro de la aplicación nativa que es la super app. Además, es el dueño de la super app el que autoriza la publicación de las mini apps en su plataforma. No es el sistema operativo del teléfono o el store del teléfono el que debe hacerlo. ¿Cuáles son las ventajas para las empresas que publican mini apps en las super apps? Bueno, en primer lugar, los lanzamientos de productos son más rápidos y mucho menos riesgosos. ¿Por qué? Bueno, porque ya se conoce el público al que está dirigido y se puede hacer la oferta indicada en el momento indicado para el público indicado. En segundo lugar, también para aquellos que publican mini apps en las super apps, los costos de propiedad de la aplicación, de la mini aplicación y de desarrollo de las mismas son inferiores, son menores. ¿Por qué? Porque la super app ya les va a dar unas ciertas líneas de diseño que se tienen que cumplir y además les va a requerir un tamaño determinado que debe tener. Es decir, que hay muchas decisiones que ya están tomadas por nosotros, por lo cual los costos de desarrollo decrecen. Finalmente, también los costos de conocer a tu cliente, el Know Your Customer, se disminuyen porque nosotros ya tenemos información que obtenemos a través de los perfiles de usuarios que están suscriptos a la super app. Hasta aquí hemos visto las super apps y sus diferencias con las mini apps. Ahora ahondemos en el concepto de mini programs. Un mini program simplemente es una mini app en el contexto de WeChat, es decir, en el contexto del ecosistema de WeChat. Tiene características obviamente muy similares a la de cualquier mini app. Se cargan instantáneamente cuando el cliente o el usuario final lo requiere. Como decíamos, no vienen todas instaladas cuando uno se descarga la super app. Además, son más fáciles de desarrollar que una aplicación nativa. En cuanto a esto, por ejemplo, en China, las empresas no piensan en desarrollar una aplicación nativa iOS, una aplicación nativa Android, una web app. No, ellos desarrollan un mini program para WeChat o desarrollan un mini program también para Alipay y para Baidu, y con eso ya está. Y como veíamos, hay decisiones que ya no las tienen que tomar porque hay restricciones de diseño y hay restricciones también de tamaño. Hay expertos que dicen que los mini programs tienen el 80% de funcionalidad de una aplicación nativa, pero solo con el 20% de esfuerzo de desarrollo. Los mini programs también están sumamente integrados y profundamente integrados con el ecosistema de WeChat. Como decíamos, comparten el mismo login,
el registro es el mismo, yo no necesito registrarme en cada uno de los mini programs que voy a utilizar, sino que utilizo el de la Super App. Y además están integrados con el sistema de pago de WeChat, que es WeChat Pay. Todas las transacciones se pagan a través del sistema propietario de WeChat. Y finalmente, decíamos que hay muchos discovery points, es decir, maneras de descubrir los diferentes mini programs en el ecosistema de WeChat. Y estos puntos de descubrimiento pueden ser el menú de inicio de WeChat, pueden ser que están embebidos en algún artículo oficial, pueden estar también linkeados en el perfil de un usuario de WeChat, pueden escanearse a través de un código QR y así acceder al mini program, y también pueden compartirse en grupos de WeChat. Hasta aquí hemos visto las diferencias entre super apps, mini apps y mini programs. Ahora quiero contarles de qué estamos haciendo en GeneXus para sacar la mayor ventaja de esta realidad. En GeneXus vemos con muy buenos ojos y vemos muchas oportunidades para la comunidad en torno al desarrollo de super apps, tanto en el mundo asiático como en el mundo occidental. Y en ambos frentes estamos trabajando. En primer lugar, la tecnología y la experiencia de GeneXus en el desarrollo de generadores, especialmente en el generador mobile, posicionan a GeneXus en la vanguardia de los requerimientos técnicos necesarios para crear ecosistemas alrededor de una super app. En primer lugar, en Latinoamérica, donde GeneXus tiene una base instalada muy fuerte desde hace muchos años, estamos viendo que se está dando un fenómeno muy similar al Mobile First que se dio en China hace unos años. Y como vimos, este es un terreno fértil para la aparición de super apps. En segundo lugar, los gobiernos pueden crear sus super apps que tengan embebidas mini aplicaciones que sirvan para satisfacer cada una de las necesidades de interacción con los ciudadanos. Por ejemplo, puede haber una mini app dentro de la super app que sea para tramitar el pasaporte, puede haber otra mini app que sea para agendarse en un esquema de vacunación, e incluso puede haber una app para el pago de tributos. Esto aplica también para gobiernos locales o provinciales. En tercer lugar, las comunidades, como puede ser un condominio, pueden tener una super app que sirva para satisfacer las necesidades a través de mini apps de los habitantes de esa comunidad. Y en último lugar, existen varias aplicaciones de pago en Latinoamérica, sobre todo en la región, que están ya en el paso número 2 que vimos de cómo es la evolución de app nativa a plataforma, es decir, que ya están desarrollando otros servicios internamente o aliándose con otras empresas para proveer servicios a través de sus aplicaciones y que bien son candidatos a dar el último paso y subir al tercer escalón, que es el que permite abrir la plataforma para que otros creen mini aplicaciones dentro de esa aplicación. Como les decía, creemos que hay muchas aplicaciones de pago en el mercado que pueden dar este paso a convertirse en super app. En GeneXus vamos a permitir el modelado de super apps y mini apps a través del IDE. Para saber más de eso, los invito a ver la charla de Pablo Masili, que va a contarles cómo trabaja una super app y por qué están delineando el futuro. Como les decía, GeneXus estaba trabajando en dos frentes. El frente occidental, digamos, que ya comentamos, y también el frente de Asia. Bueno, para ello, GeneXus está trabajando en un generador de mini programs para WeChat. Va a ser el primer generador low-code de mini programs para WeChat en el mercado y va a permitir que empresas en China, usando GeneXus, puedan crear y publicar mini programs en WeChat. Pero no solo va a servir para empresas en China. Cualquier empresa que esté por fuera pero que quiera participar del ecosistema WeChat va a poder crear desde GeneXus mini programs que sean publicados en la super app. Para saber más sobre el avance del generador de mini programs que estamos desarrollando en GeneXus, los invito a ver la charla de Luciano Silveira que les va a comentar el estado de este generador y cómo desde GeneXus van a poder generar mini programs para WeChat. Desde GeneXus los invitamos a que nos acerquen sus ideas sobre super apps y mini apps para que podamos colaborar y ayudarlos en esta nueva realidad. Muchas gracias.